Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este módulo que vamos a estar introduciendo los principales conceptos relacionados a la transición energética. Mi nombre es Hernán Ugasian, soy licenciado en Ciencias Ambientales y en este momento director provincial de Transición Ecológica del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, un área que, bueno, la verdad es novedosa dentro de los organigramas en los ministerios de ambiente, tanto nacional como provinciales, y que justamente está enmarcado dentro de un paradigma distinto de pensar al ambientalismo, y nosotros hablamos justamente de él desde el ambientalismo popular. Y hablamos de ambientalismo popular cuando queremos hacer énfasis justamente en que los seres humanos somos una parte central dentro de la discusión ambiental. No necesariamente la principal, sino que justamente somos parte del debate en torno a las cuestiones relacionadas con temas ambientales, porque somos muchas veces los que generamos los impactos, pero también somos los que sufrimos esos impactos en el ambiente. Y particularmente en los sectores más vulnerados de la sociedad es donde se notan con mayor intensidad esas consecuencias en materias de problemáticas ambientales o los impactos ambientales que se generan en el ambiente en términos generales. Concretamente, desde este paradigma del ambientalismo popular, es que hablamos justamente de la necesidad de transicionar desde un modelo de desarrollo que en principio es injusto, que deja a sectores de la sociedad afuera, que es este modelo que justamente promueve el uso sostenido de la energía y el aumento en las emisiones y las consecuencias que genera en los cambios en la dinámica de la atmósfera y cómo eso repercute en el cambio climático, la crisis climática y los eventos extremos que terminan profundizando las desigualdades y afectando a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Y concretamente desde esa transición hacia un modelo mucho más justo, nosotros nos gusta hablar de justamente un modelo de buen desarrollo y del buen vivir de nuestras sociedades, es desde ese paradigma, desde donde entendemos también la lógica de la transición energética, que es una de las cuestiones en las que necesitamos transicionar también. Así como debemos transicionar en materia de uso de la energía, también tenemos que discutir en torno a nuestro modelo de consumo, de comercialización, por ejemplo. Para hablar concretamente sobre transición energética, que es de lo que se trata este módulo, hablamos de transición energética cuando hablamos de un cambio de un modelo de altas emisiones por otro de menores emisiones de carbono. Y concretamente, para dar algunos ejemplos y situarnos en cuestiones un poco más concretas del día a día, el diseño de las políticas públicas y cómo pueden afectar positiva o negativamente a nuestros ciudadanos y ciudadanas, podemos hablar, y justamente en general se relaciona la transición energética con el uso de las energías renovables, con estos grandes parques de energía solar o grandes parques de energía eólica que en general se ven a lo largo y ancho del mundo, también en nuestro país y también en nuestra provincia de Buenos Aires, concretamente desde el paradigma del ambientalismo popular. Si bien naturalmente esos grandes parques de generación de energía renovable son necesarias, son muy útiles, a nosotros nos gusta hacer énfasis en una transición energética que sea justa también para la gente que vive en cada uno de los territorios. Y concretamente el uso de las energías renovables puede también ser de mucha utilidad para democratizar el acceso a la energía. Por ejemplo, en escuelas rurales o en parajes que están muy aislados y que no tienen acceso directo a la red de luz, bueno, justamente poner un panel solar puede en muchos de los casos lograr un funcionamiento continuo y de mejor calidad para alguna cooperativa, para alguna empresa, para el agregado de valor de alguna producción en alguna economía regional, o por ejemplo para el funcionamiento de las clases, para que una escuela pueda abrir y funcionar sin ningún problema. Desde ese punto de vista, en ese caso un panel solar puede ser también un termotanque solar, por ejemplo. El uso de las energías renovables están vistas no solo
con el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también con el objetivo de democratizar el acceso a la energía, de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Otro de los ejemplos que usamos muchas veces cuando hablamos de transición energética es el uso eficiente de la energía. Y el uso eficiente de la energía, por un lado, podemos hacer referencia a las responsabilidades individuales cuando tenemos que procurar usar racionalmente la energía, no malgastarla. También cuando podemos intentar acceder a electrodomésticos de consumos más eficientes, pero también, por ejemplo, cuando podemos situar nuestras viviendas o planificar desde el Estado los diseños de nuestros barrios con un diseño que eficientice el uso de los recursos y el uso de la energía, por ejemplo, con la orientación en función del movimiento del sol o en función de los vientos predominantes. Cuando hablamos de innovación tecnológica, por ejemplo, en nuestra provincia de Buenos Aires podemos hacer referencia al uso de la tecnología LED, tanto en interiores, en domicilios, en escuelas, en oficinas, como también en el alumbrado público. Y en ese caso es otro gran ejemplo de cómo desde el Estado podemos promover herramientas para la transición energética que no solo se concentre en menores emisiones de gases de efecto invernadero, porque sabemos que esas luces consumen mucho menos, sino que impacten positivamente en el bolsillo de nuestra gente, en el salario real de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Ese es otro ejemplo de que desde el paradigma del ambientalismo popular, la transición energética tiene que ser justa y tiene que no solo hacer énfasis en consumir menos energía, sino concretamente en que eso repercuta positivamente en el día a día de la gente, porque se alumbran mucho mejor los caminos, porque una escuela puede acceder a la energía de mejor manera y con mejor calidad cuando antes no tenía la oportunidad, porque una pyme puede acceder a conexión eléctrica que le permita industrializar y seguir trabajando con sus productos primarios. Y hay muchísimos ejemplos desde donde se puede adoptar esta perspectiva del ambientalismo popular en materia de eficiencia energética. Por eso nos parece, la verdad, que dentro de las discusiones que damos en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, desde los gobiernos locales, desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional, podamos seguir planificando políticas públicas enmarcadas dentro del paradigma del ambientalismo popular y concretamente podamos construir un modelo más justo, más inclusivo para nuestra sociedad. Muchas gracias.